Bueno, iglesia, aquí estamos de nuevo, aquí estoy listo para poder meditar en la palabra de Dios, para poder compartir algunas ideas relacionadas con la voluntad de Dios revelada para nuestra vida y conectado con el tema que hemos estado desarrollando en las últimas sesiones. Que Dios bendiga a todos, que Dios esté respaldándoles, sosteniéndoles, guiándoles, guardándoles, proveyéndoles, manifestando su poder en sus vidas. Ese es mi deseo. Bueno, voy a proyectar el texto base que vamos a utilizar en esta ocasión y vamos a orar para que Dios nos ayude dándonos entendimiento sobre este tema, sobre este enfoque bíblico. Hebreos capítulo 3, verso 12. Una instrucción para la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una instrucción sencilla, una instrucción muy clara, una exhortación para la iglesia que fue dada por medio del apóstol Pablo, y nosotros tenemos que considerar que si esa instrucción fue dada es porque existe definitivamente la posibilidad de apartarse de Dios, de abandonar la carrera de la fe. Y hablando acerca del tema del libre albedrío, la capacidad de escoger, nuestra voluntad de seguir a Cristo o no seguirle, bueno, no es una coincidencia que cayera, por así decirlo, en estas escrituras, que nos hablan de la decisión de perseverar en nuestro caminar en la fe, de no apartarnos del único Dios. Pero bueno, vamos a ir a la palabra luego de que demos gracias a Dios por la vida, por la salud, por las fuerzas. Bienvenidos todos los que ya están atentos a la palabra y algunos que se reportan, como hermana Doris, que me dice, hermano, yo no estoy conectado ahí al Facebook, pero posteriormente puedo ver el mensaje en YouTube. Ha sido el comentario de varios hermanos y bueno, bendiciones y bienvenidos todos los que ya están listos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la vida. Sabemos que nuestra vida está en tus manos, que tú eres el que nos guarda, el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos defiende. Tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sanador. Y venimos delante de ti para darte la gloria, darte las gracias, reconocer, Señor, tu fidelidad y tu bondad en nuestra vida. Y agradecidos, Señor, por revelarte a nosotros en la persona de Jesús y por medio de tu palabra, venimos haciendo uso de este privilegio de invocar tu nombre y de meditar en tu palabra para ser instruidos con ella. Ayúdanos, da entendimiento al oyente, Señor. Revélate por tu espíritu. Aplica tu palabra esta noche en el corazón de tus hijos y usa mi vida, Señor, para poder hablar como conviene, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, de manera que pueda edificar la fe, el conocimiento de todos aquellos que se dispongan a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos anticipadamente, Señor, porque sabemos que tu voluntad es revelarte, revelarnos el camino de la vida, de la victoria, de la bendición, y que nuestra decisión es obedecer tu palabra creyéndote, creyendo en tu fidelidad y en tu bondad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Amén. Muy bien. Podemos hablar acerca de apartarse del Dios vivo o del cuidado de no apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12 es una exhortación muy simple, muy sencilla. El apóstol Pablo dice, miren hermanos, como quien dice, tengan cuidado hermanos, de que en medio de ustedes alguno vaya a resultar que tiene un corazón malo, lleno de incredulidad o que está participando de la incredulidad y que termine apartándose del Dios vivo. Vemos esta exhortación como un cuidado personal de permanecer en la fe, como lo he estado compartiendo recientemente. Es una responsabilidad propia. Yo decido qué tan cerca voy a caminar de Dios, cuánto tiempo voy a seguirle, cuándo voy a alejarme, cuándo voy a dejar de seguirle. Pero vemos aquí otro aspecto importante y es que es la incredulidad la base
para que alguien se aleje de Dios. ¿Por qué alguien se aleja de Dios? Porque deja de creerle, porque deja de confiar en su palabra. Y para Dios, un corazón incrédulo es un corazón malo. O sea que un corazón bueno es un corazón que le cree, un corazón que recibe el testimonio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios? Y este es el fundamento que debería de hacernos recapacitar. ¿Qué es lo que me va a pasar si yo me aparto de Dios? Simple y sencillamente lo siguiente: pérdida del acceso a la gracia de Dios o al favor de Dios. Si yo me alejo de Dios, yo pierdo el acceso a la gracia, yo pierdo su favor, yo pierdo la comunión con Dios y al perder la comunión con Dios pierdo su respaldo. Es como cuando Dios le dice en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel que te libren tus ídolos. Dios está de una manera irónica reprochándoles la infidelidad a guardar sus leyes, a obedecer sus mandamientos, y sabiendo que los ídolos no pueden hacer nada por Israel, les dice que te libren tus ídolos, que te libren tus amantes, detrás de los cuales tú te fuiste. Y eso es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Perdemos el favor de Dios, perdemos la comunión con Él y la libertad de acercarnos, y por lo tanto perdemos su respaldo. Y finalmente, y lo más grave, de apartarse de Dios es la pérdida de la vida, porque solo Dios puede dar vida. Y es ahí donde el diablo trabaja para poder hacer caer al creyente a través de las tentaciones, a través de las aflicciones, a través de la confusión religiosa. El diablo como adversario va a tratar de hacernos caer, de apartarnos de Dios. Y nosotros hacemos más fácil este camino cuando por nuestra concupiscencia, como lo dice el apóstol Santiago, somos seducidos, somos atraídos por el pecado, por la maldad que hay en el mundo. Así que vemos, número uno, hay una exhortación dada a la iglesia de tener cuidado, de no caer en esa condición de incredulidad que nos guíe a apartarnos del Dios vivo. Y esta exhortación a la iglesia también está conectada con una acusación que fue hecha contra Israel de parte de Dios por medio del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2 y en el versículo 13, Dios dice esto, y recuerde que yo siempre recalco o enfatizo el hecho de que Dios, cuando Él habla de una manera directa, no solamente usa una manera de ilustrar las cosas tan natural, que resulta tan interesante, sino que también yo le he mencionado muchas veces la importancia de prestar atención cuando Dios habla directamente. Jeremías 2:13 dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primer mal, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, el segundo mal. Cisternas rotas que no retienen agua. Para todos aquellos que pueden identificarse conmigo, con la experiencia de haber estado en algún lugar donde hay un manantial de aguas, donde hay una fuente de agua que está brotando. Es interesante cómo el agua es el origen de los ríos, cómo el agua se puede convertir en un estanque en ese mismo lugar donde está brotando. Y el Señor se compara a sí mismo como una fuente de agua, pero no cualquier agua, sino fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque Él es el único que produce vida. Y luego dice que su pueblo, aparte de cometer ese mal de abandonarlo a Él, que es el único que puede producir vida, se cavaron cisternas. Y para colmo, cisternas rotas, porque una cisterna viene a ser como una pila, un depósito donde se puede guardar el agua. Pero una cisterna rota puede guardar el agua, pero tan poco tiempo que al final se concluye es que esta cisterna no retiene el agua. Así que por medio del profeta Jeremías, Dios hace un señalamiento que también es una realidad con muchos creyentes ahora. Dos males han hecho muchos cristianos. Se han apartado de Dios, que es el único que da vida, y han cavado cisternas rotas para sí mismos. Han abandonado al único que puede salvar, al único que da la vida, al único que sana, al único que perdona pecados, y han puesto su confianza en la vanidad. Y aquí, tratando de hacer aplicable el mensaje
contemporáneo a nuestra vida entendamos, ¿y qué significa cavar cisternas rotas? ¿Qué significa construirse una cisterna rota? Bueno, número uno sería un ejemplo, tener una religión o vivir como simpatizante del Evangelio, pero no realmente vivir en la fe, en la dependencia de Dios, sino que sí creo en Jesucristo, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leo, no oro, no adoro a Dios, no tengo mi temor puesto en Dios ni mi dependencia de Él. Tengo una especie de religión, es una cisterna rota que no va a producir vida. Otra cisterna rota sería ocuparse tanto de las riquezas que se están haciendo, ocuparse del negocio, ocupándose de la profesión a costa de su comunión con Dios. Porque muchos cristianos han logrado, voy a decirlo de esta manera, equilibrar su vida natural de desarrollar su profesión, de desarrollar su negocio, de producir riquezas en la dependencia de Dios, pues la misma palabra de Dios nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y muchos cristianos han logrado poner a Dios en primer lugar y luego han experimentado el respaldo de Dios en su profesión, en su negocio y en la habilidad de recibir o de producir las riquezas. Pero una cisterna rota sería ocuparme de mi negocio, ocuparme de mi profesión, ocuparme de hacer riquezas, separado de Dios. He abandonado a Dios, la fuente de la vida, y me ocupo más de estos aspectos de una manera independiente. En el peor de los casos, una cisterna rota sería, mientras tengo salud, tengo recursos, voy a vivir una vida enfocada en los deleites. Sí, produce alegría, pero no produce gozo. Sí, produce una especie de satisfacción porque se está disfrutando la vida, pero no se puede tener acceso a la vida eterna porque los deleites no van a producir vida y mucho menos si son deleites pecaminosos. Una cisterna rota incluso podría ser un noviazgo sin Dios, que va a concluir con un matrimonio sin Dios en un yugo desigual, porque al final el ser humano está cavando sus propias cisternas y ve el enfoque. Dios dice que Él es fuente de agua viva, pero las cisternas no producen agua. Las cisternas solo almacenan agua, almacenan los recursos. Entonces, en la aplicación práctica, lo peor que una persona que ha conocido a Dios puede hacer es abandonar a Dios, que lo puede sanar en un instante, que lo puede libertar de las deudas, lo puede levantar, defender, darle vida en un instante y confiar en sus recursos, en sus fuerzas, en sus amistades o en simplemente desarrollar la vida a su manera. Así que, haciendo práctico el entendimiento de este texto, nosotros tenemos que saber que Dios es el único que puede dar vida, pero todas las demás cosas que nosotros hacemos sin Dios o elegimos desarrollar sin Dios no van a producir vida, sino que por el contrario, generalmente van a traer muerte. Ahora Dios, por medio de los profetas, habiendo tratado con ellos, por medio de la ley, dándole al pueblo de Israel la ley, dándoles las promesas, advirtiéndoles sobre el castigo, Dios a través de su palabra ha permitido el registro de muchas instrucciones relacionadas con esto de abandonar a Dios, de alejarse de Dios, de amar al mundo, ya en el mensaje contemporáneo por medio de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios habla a través de los profetas en el Antiguo Testamento o habló por medio de los profetas, advirtiendo, prometiendo, instruyendo. Y a través del libro de Jeremías, capítulo 2, verso 19, Dios le dio al pueblo en su momento una advertencia por una decisión equivocada que habían tomado. Y es una advertencia que, como también insisto muy a menudo en mis predicaciones, lo que fue aplicable en su tiempo a Israel, muchas veces también es aplicable en nuestro tiempo como iglesia. Y este es uno de esos principios. Jeremías capítulo 2, verso 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Oiga eso, tu maldad te va a castigar,
tus rebeldías te van a condenar. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Llega el momento en que el pueblo de Dios, habiendo vivido con el respaldo de Dios, habiendo recibido la ley, habiendo visto milagros, habiendo visto el poder de Dios, se establecen como reino, llegan a su máxima gloria en el tiempo de Salomón. El pueblo cae en la apostasía, se apartan de Dios, caen en la desobediencia, viene el juicio de Dios, son llevados en el cautiverio, y Jeremías es uno de los profetas en ese tiempo. Y el profeta Jeremías les hace ver al pueblo de Israel que hay consecuencias por causa de su pecado. Y repito, es un principio que se aplica a cualquiera que se aparta de Dios y por lo tanto es aplicable a nosotros como iglesia. Y es que el profeta Jeremías, por la inspiración de Dios, ocupa esa frase: mira cuán malo, cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y es que la vida de muchas personas se convierte en una vida de frustración, en una vida de insatisfacción, de dolor, de sufrimiento, por las malas decisiones que se tomaron. Pero aquí el Señor revela que la maldad es la base para el castigo y que por causa de las rebeldías es que viene la condenación y que se viene a una etapa, a una condición, a una experiencia de sufrimientos o de padecimientos por haberse apartado de Dios y por no caminar en el temor de Dios. Y es que según la Biblia, el hombre malo se corrige con la ley de Dios. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. El hombre malo, el hombre perverso, se corrige a través de la conversión cuando conoce la ley de Dios y se somete a ella. Pero si el hombre no se convierte y permanece en la ley de Dios, al final su maldad y su rebeldía va a atraer los juicios. Y esto es fácil de entender porque, como lo vemos en esta escritura, y por eso mi insistencia en que usted tenga su Biblia mientras meditamos en la palabra y que no se acostumbre a medio estar oyendo el mensaje y ocupado de otras actividades. Dice aquí la palabra que haber dejado a Dios y la falta del temor de Dios van juntos. La razón por la cual la gente deja a Dios es porque pierde el temor de Dios. Y pierden el temor porque pierden la fe. Su corazón se llena de incredulidad. No creo en las promesas de Dios, tampoco creo en los juicios de Dios, entonces pierdo mi temor por Dios y por lo tanto me aparto de Dios. Ese es el camino que todos nuestros hermanos que se han apartado de Dios han seguido. Son los mismos pasos que todos necesitan dar para terminar apartados de Dios. Dejar a Dios y la falta de temor van juntos. La falta de temor nos va a llevar a cometer injusticias. Las injusticias son pecado y el pecado trae muerte. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante de enfocar o de contestar, y es esta: ¿por qué Dios condena al que se aparta de Él? ¿Por qué es que Dios quiere mantenernos reprimidos, nos quiere mantener sometidos o subyugados como algunos sostienen? De que Dios quiere mantener al ser humano doblegado ante su voluntad. ¿Por qué es que Dios condena al que se aparta de Él? Es una pregunta que es importante enfocarla. Y la respuesta es esta: no es Dios quien condena. Es la ley la que condena por causa de la maldad y la rebeldía. Por eso es que Dios, por medio del profeta, le está diciendo al pueblo: es que tu maldad te va a traer el castigo. Son tus rebeldías las que te van a condenar. Dios como juez simplemente utiliza la ley como la base para la sentencia, pero la persona misma se condena por causa de sus acciones.
Fíjese que este es un principio bien interesante escondido ahí en la palabra de Dios. Sí, Dios es el juez, pero Dios como juez utiliza la ley para revelar el pecado. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Él menciona que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo en este capítulo habla acerca de cómo la ley viene a revelar el pecado. En el libro de Romanos, Pablo explica cosas como, por ejemplo, que aunque ya había pecado en el mundo, mientras no había ley, no había culpa por el pecado. Entonces, es la ley la que revela el pecado. Y cuando se quebranta la ley, entonces se tiene como consecuencia la condenación, se tiene como consecuencia el juicio, el castigo. Así que no es que Dios condene al que se aparta de él. Dios está ahí como un Dios severo, dispuesto a lanzar rayos, dispuesto a traer maldición y juicios a cualquier infiel que se aparta. No, es el pecado el que trae muerte, es la injusticia la que trae la muerte. Entonces Dios le dice a su pueblo, ya te diste cuenta que es malo y amargo haberme dejado a mí. Ya te diste cuenta que tu falta de temor de mí te ha traído consecuencias. Porque por otro lado el Señor dice, yo los saciaría con lo mejor del trigo. En un instante yo desharía a sus enemigos por causa de la comunión, por causa del temor. Pero cuando el ser humano quiebra la ley, es la ley la que trae la condenación. Es quebrantar la ley lo que trae el castigo. Es la rebeldía la que coloca a la persona en la posición del padecimiento. Este punto fue muy interesantemente explicado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 45. Yo creo que la mayor parte de creyentes entendemos que Jesús no vino para condenar al mundo, él mismo lo dijo, sino que él vino para salvar al mundo. Ahora, en Juan 5:45, escuche lo que se registró que salió de la boca de nuestro Señor. No piensen que yo lo voy a acusar delante del Padre. Jesús dice, miren, les prometo y sepan que si lo piensan de esa manera están equivocados, yo no soy el acusador. Yo no voy a ir delante del Padre a acusarlos como personas rebeldes, como personas sin conocimiento, sin temor, como personas religiosas, como personas hipócritas. No, 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 no piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, les dijo el Señor Jesucristo. Inmediatamente podría venir a la mente de algunos el diablo es el acusador. Sí, el diablo ocupa esa posición, al igual que muchos cristianos con respecto a otros, señalando o recordando el pecado. Pero Jesús no está hablando del diablo. Jesús está hablando de Moisés. Y Moisés representa la ley. Jesús les dice, no piensen que yo lo voy a ir a acusar delante del Padre. No, si ustedes ya tienen quien los acusa, Moisés, en otras palabras la ley. Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza, es quien los acusa. Porque lo que Moisés escribió, lo escribió de mí. Porque lo que Moisés escribió es la ley recibida del cielo. Y si ustedes quebrantan la ley, esa ley testifica en contra de ustedes. Es Moisés quien recibió la ley, quien en un sentido figurado se levanta o se levantará para acusarlos. Y entonces van a darse cuenta de que ustedes son culpables. Interesante, al menos en lo particular para mí, el darme cuenta de que Dios hace una advertencia relacionada con que es la maldad, es la rebeldía la que trae consecuencias. No es Dios ensañándose o gozándose de traer juicios y castigos. Yo creo que ningún padre se deleita en estar castigando a sus hijos, y mucho menos Dios, que es el único verdaderamente bueno. Mucho menos Dios, que es el Padre de misericordias y que se deleita en hacer misericordia. Entonces Dios no está por ahí esperando una falla, y cada uno de nosotros es un testimonio de eso. Dios no está esperando la infidelidad, la debilidad de nuestra fe, nuestra desobediencia para traer el juicio. No, las maldades, las injusticias que cometemos, los pecados que cometemos, las rebeldías que caracterizan nuestra manera de vivir, atraen la condenación,
atraen el castigo. Y por eso es que Dios le advierte a su pueblo que han tomado una decisión equivocada. Una forma de entenderlo, voy a llamarlo la explicación divina, se encuentra en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. De nuevo, y siempre usted debe de recordar que las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas generalmente en un contexto presente del pueblo de Israel, a menos que se anunciara o se estableciera que era una profecía con un cumplimiento futuro, en los cuales, en cuyos escritos claramente se hace una referencia a eso. Pero en este caso, en un sentido general, Dios está diciendo, pobrecitos de aquellos, van a sufrir aquellos que se apartan, dice el Señor. Se apartan para tomar consejo. Cuando alguien toma consejo, y no de mí, dice el Señor, lo que están haciendo es menospreciar a Dios. Y esto es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hijos. No reciben el consejo de los padres, pero reciben el consejo de los malos amigos. ¿A quién como hijo no le ha sucedido eso? Todos nosotros caminamos de esa manera. No recibimos el consejo del papá, de la mamá, pero nos apoyamos en el consejo de nuestros amigos. Pero también en otro ambiente, en el plano espiritual. No tomar consejo de la palabra, no vivir según la palabra, sino tomar el consejo de una vecina, de una amiga, sobre cómo corregir el matrimonio, sobre cómo hacer dinero, sobre cómo salir adelante. Pero no un consejo sabio apoyado en la sabiduría de Dios, sino en la vanidad de la mente de alguien. Así que el Señor dice, pobres de aquellos que se apartan, dice Jehová, porque se apartan de mí, se alejan de mí, menosprecian mi sabiduría y van a ir a conseguir un consejo que en realidad no va a traer bendición, no va a traer una dirección sabia a su vida, sino que van a traer consecuencias. En la segunda parte del verso 1, Dios utiliza otra idea, para cobijarse. Usted sabe lo que significa cobijarse, envolverse con la cobija, cubrirse. Y Dios dice que los hijos se apartan para cubrirse, para protegerse. Y oiga esto, y no de mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se cubren con una cubierta que no es su espíritu. Porque la mejor cubierta que nosotros podemos tener es la de la presencia de Dios. Es la del respaldo de Dios. Es la del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios en nosotros, que podemos caminar en autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Es por el Espíritu de Dios en nosotros, por el Espíritu del Hijo, que podemos invocar a Dios como Padre. Tenemos identidad como hijos. Y en esa identidad como hijos amados hay seguridad, hay protección. Pero el Señor dice, ay de aquellos que se apartan de mí para ir a cobijarse con una cubierta que no los va a defender. Y luego el verso 1 concluye diciendo, añadiendo pecado a pecado. Y en el verso 2 se amplía el enfoque. Hay de los hijos, es el enfoque del verso 1, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Egipto, en el lenguaje bíblico, representa al mundo. En algunas ocasiones Dios guió a sus siervos a descender a Egipto, como fue en el tiempo de José, como fue en el caso de Abraham. Pero descender a Egipto en el lenguaje bíblico significa apoyarse en el mundo, volverse al mundo, utilizar las estrategias, acomodarse al sistema del mundo. Entonces el Señor está diciendo, pobres de los hijos que se apartan de mí, dice el Señor, para descender a Egipto. Y no preguntan de mi boca, no buscan mi palabra, no buscan mi consejo, sino que deciden apoyarse en que Faraón es poderoso,
y toman la decisión de poner su esperanza en las riquezas, en el poder, en la sombra de Egipto. Entonces Dios lo que está diciendo es que es triste el final de aquellos que en lugar de seguir confiando en Él, se rebajan a depender del mundo, a apoyarse en el mundo, porque no le creen a Dios y ponen su esperanza en las riquezas, ponen su esperanza en la influencia de sus amistades, ponen su esperanza o se apoyan en el consejo de aquellos que aparentemente están disfrutando la vida, que tienen gloria, porque es visible. Y en este sentido es que Moisés se convirtió en un campeón, porque menospreció la gloria visible de Egipto, porque él sabía que había algo mucho más glorioso relacionado con el reino. Pero aquí es donde muchos cristianos han fracasado y donde el pueblo de Israel falló. Aún mientras estaban en el camino en el desierto, se rebelaron contra el líder levantado por Dios y dijeron, ya basta de este Moisés, regresémonos, nombremos un capitán y regresémonos a Egipto. Porque es más fácil confiar en lo que se mira. Es más fácil apoyarse en un amigo que aparentemente está disfrutando la vida, que tiene riquezas, que le ha ido bien, mientras no se sepa cuál es el final de su vida, porque nuestros ojos están mirando solamente el presente. Eso es más fácil que confiar en la palabra, que confiar en las promesas de Dios, mientras estamos en la necesidad, en la angustia o en las circunstancias que no cambian, porque cuesta en muchas ocasiones permanecer esperando en Dios. Como lo dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y es que la experiencia del pueblo de Israel y de muchos creyentes en diferentes circunstancias a lo largo de los siglos ha sido que mientras esperamos la manifestación de Dios, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Como está escrito con respecto a los israelitas. Pasó el invierno, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuántos cristianos llegaron a esa conclusión? He servido a Dios, he sido fiel a Dios con mis finanzas, he permanecido, pero yo no veo el respaldo de Dios, no veo la bendición de Dios. Y quizás están cerca de la manifestación, de la liberación, de la victoria, pero comienzan a tambalear en su fe y se detienen o retroceden porque no logran permanecer viendo las cosas que no se ven, viendo al invisible. Ponen su esperanza en lo temporal porque es más fácil. Ponen su confianza en aquello que es visible. Entonces, bíblicamente, y se lo puedo probar, Egipto representa al mundo. En Isaías capítulo 31, verso 1, o sea, el siguiente capítulo del que estábamos leyendo, Dios reprocha o advierte a su pueblo que van a venir consecuencias por apartarse de él y dice así la palabra. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Entiéndase, pobrecitos, van a sufrir todos los que descienden a Egipto por ayuda. Y vea la siguiente descripción. Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Para nosotros eso no resulta muy aplicable, puesto que no tenemos ni caballos, ni mucho menos tenemos carros. Pero aquí está hablando acerca de un ejército. Aquí está hablando acerca del poder militar. Y está hablando de Israel en un contexto histórico donde Egipto era lo que ahora se puede considerar una potencia, una nación desarrollada, una nación con un poderío militar. Egipto en su tiempo fue una nación poderosa que tenía un gran ejército, tenía una caballería, tenían muchos carros. Y entonces el Señor dice, pobrecitos aquellos que descienden a Egipto por ayuda. Confían en los caballos y su esperanza la ponen en los carros porque son muchos. Su esperanza la ponen en los jinetes porque son valientes. Y oiga esta frase. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y es que, como repito, hay etapas, hay ocasiones, hay estaciones en nuestra vida, hay desiertos en nuestras vidas. Hay veranos en nuestra vida donde todo está seco, donde hay dificultades, donde hay problemas. Hay tiempos de grandes conflictos. Pero nosotros debemos de aprender y establecernos en nuestra mente
que el justo por la fe vivirá. Cuando todo va bien, estamos en fe, alabando, glorificando, bendiciendo a Dios. Cuando todo está mal, dependemos de Dios, clamamos, buscamos su rostro. Cuando estamos alegres, cantamos alabanzas, adoramos al que vive. Cuando estamos afligidos, hacemos oración. Vivir por fe es el estilo de vida del creyente, el estilo de vida del justo. Y eso no puede ser cambiado, eso no debe de ser cambiado. Depender de Dios, caminar en el temor de Dios, seguir esperando en Dios, seguir apoyándonos en Dios, aunque no veamos respuesta, porque básicamente este es el conflicto de muchos cristianos. No, yo me salí de la iglesia porque miren, ni trabajo tenía. Yo dejé el ministerio porque a pesar de haberme esforzado, yo nunca vi la mía. Yo no vi la bendición. Así que mejor me aparté. Entonces dice la palabra, dice el Señor, pobrecitos los que descienden a Egipto por ayuda. Porque en lugar de buscarme a mí, en lugar de clamar por ayuda, en lugar de considerar las obras que yo he hecho, en lugar de mirarme a mí, el invisible, manifestándome en sus vidas, lo que hacen es lo más fácil. Se descienden, se bajan al nivel natural, al nivel del mundo. Aprenden a depender y a buscar la ayuda en los poderosos, en los que tienen caballos. Ponen su confianza en la fuerza natural. Por el otro lado, el salmista expresa o comparte su experiencia. Y esta, mis hermanos, debería de ser nuestra determinación. Nosotros como iglesia tenemos que reaccionar de una manera totalmente contraria al señalamiento que Dios hace por medio del profeta Isaías en el capítulo 30 y 31, señalando los ayes, lamentando sobre la conducta o las decisiones de estas personas. Nuestra vida debería de estar descrita en el Salmo 20, verso 7. Es la manera en que la iglesia debería de vivir. Bueno, es la manera en que la iglesia verdadera va a vivir, los verdaderos creyentes. David escribió esto y él hablaba acerca del conflicto natural de la guerra. Él hablaba acerca de esa confrontación militar en la cual, aunque él mismo decayó en un momento cuando contó el ejército que él tenía, él sabía por experiencia propia que la dependencia de Dios es lo mejor. Y es así como nosotros tenemos que aprender a vivir, dependiendo de Dios, apoyándonos en Dios, esperando el cumplimiento de sus palabras, de sus promesas, teniendo temor de Él, procurando obedecer sus mandamientos. Salmo 20, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, aquí está la iglesia, aquí está Israel, aquí está el pueblo de Dios. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En una aplicación contemporánea, estos confían en su educación universitaria. Estos confían en sus contactos en el ambiente político. Estos confían en su experiencia, en su edad. Confían en los recursos que tienen. Aquellos confían en la herencia que han recibido. Pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando lo ponemos en la balanza suena absurdo. El pensar en que haya gente que confíe en un nombre más que confiar en aquello visible, más que confiar en los recursos materiales o aquello a lo que se tiene acceso y está a la mano. Pero David aprendió a vivir de tal manera, entendiendo lo que la palabra de Dios revela, que el caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Y esto es algo que un verdadero creyente debe de llegar a tenerlo muy, pero muy claro en su mente y en su corazón. El caballo se prepara, se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Recordemos aquel caso en el que Dios quería traer juicio sobre el rey de Israel y convenció al rey de Judá de ir a la batalla. Pero le dice al rey de Judá, mira, le dice, yo me voy a disfrazar, pero tú sí ve con tus ropas reales.
En lo natural hubo una estrategia, pero Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios quiere traer el juicio sobre alguien, cuando Dios quiere levantar en victoria a alguien, cuando Dios quiere honrar a alguien, no hay nada que lo impida. Y en este caso, el juicio sobre el rey de Israel se da de una manera tan sorpresiva, porque el rey de Israel se disfrazó como que si era un soldado más del ejército. Y dice la palabra que el ejército enemigo persiguió al rey de Judá, creyendo que era el rey de Israel. Pero cuando aquel se vio asediado, se vio rodeado, gritó. La Biblia no nos dice qué fue lo que gritó, pero el punto es que se dieron cuenta que no era el rey de Israel, al cual el rey enemigo había dado orden de perseguir y matar. Y al ver que no era el rey de Israel, se fueron, se alejaron, porque no querían matarlo a él. No estaba dentro del plan de Dios traer juicio sobre el rey de Judá. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia nos narra este extraño evento. Un soldado del ejército enemigo dice que tiró una flecha a la aventura, la tiró al aire y la flecha fue a caerle al rey de Israel. La flecha tirada sin un sentido, sin una dirección, sin un propósito, en lo natural, pero con el propósito de Dios, causó el juicio que Dios había determinado sobre el rey de Israel. Y el rey murió desangrado. Algo similar podríamos considerar cuando hablamos acerca de la manera en que David venció a Goliat. Porque si usted observa los detalles, la Biblia menciona que David le anticipó al filisteo que le iba a cortar la cabeza y David ni espada tenía. Pero por otro lado, David utiliza su honda y con una sola piedra, la primera por cierto, no fue que la tercera es la vencida, después de 2 intentos hoy sí, no, con la primera piedra, una piedra dirigida por Dios, hermano. Le da en la frente, exactamente en la parte donde no hay protección del casco. ¿Y qué es lo que dice la palabra? El hombre no cayó hacia atrás, que era lo más lógico, cayó hacia adelante. Porque es Dios quien está trayendo juicio, es Dios interviniendo, es Dios quien da la victoria. Como dijo Jonatán, para Jehová es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos. Como Dios se lo reveló a Gedeón cuando tuvieron aquel sueño los enemigos de que un gran pan venía rodando y el pan había dado contra el campamento de los madianitas, si no me equivoco. Y ellos dicen, esto no es otro, sino que la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Dios es el que da la victoria. Dios lo puede levantar, Dios lo puede bendecir, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede honrar. Pero su decisión debe de ser permanecer en Dios. Él es la fuente de aguas vivas. No se cabe cisternas rotas. No se aparte de Dios para buscar consejo en otro lado, en sus mejores amigas. No se baje al mundo para recibir consejo de los impíos. Busque a Dios, busque el consejo de Dios. Apóyese en Dios. No confíe en los carros, no confíe en los caballos, no confíe en los jinetes del mundo que de una manera simbólica representan todo el poder en lo natural, recursos, amistades, finanzas, influencia, porque todo eso es vanidad comparado con el nombre de Jehová nuestro Dios. Esto es algo espiritual que solamente se puede discernir por el Espíritu. En el verso 8, el salmista escribió, ellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Los que confían en los carros y en los caballos. Y también aquellos que están montando los caballos y andan guiando los carros. Ellos flaquean y caen, como quien dice, ellos son débiles, también son hombres, van a caer. Mas nosotros no caeremos, no flaquearemos. No, no dice eso. Mire qué interesante. Mas nosotros nos levantamos. O sea que sí podemos caer. Pero como dice la palabra, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Y qué bueno, hermano, poder tener nuestra confianza en Dios, porque si estamos dependiendo de Dios, aunque caigamos, Dios nos va a levantar. Pero si estamos alejados de Dios, ¿quién nos va a levantar? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién nos va a restaurar? No nos conviene alejarnos del Dios vivo. Sí es duro permanecer muchas veces padeciendo la injusticia, la necesidad. Sí es duro permanecer en fe cuando las circunstancias no cambian.
pero es más duro apartarse de Dios. Es peor el resultado de abandonar el Evangelio, de abandonar al Señor Jesucristo, de abandonar el señorío de Cristo, porque entonces se cumple lo que también está escrito en el libro de Isaías. Oh Jehová, otros señores se han enseñoreado de nosotros. Eso es lo que le sucede al cristiano que se aparta. Viene el pecado a enseñorearse. Viene la gente a enseñorearse, a dominarlos. Viene el diablo, en el peor de los casos, a enseñorearse. Así que cuando vemos el Salmo 20 entendemos, hay una diferencia. Aquellos van a flaquear, van a caer. La ayuda del hombre es vana, pero es bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Por lo tanto, nosotros que confiamos en el Señor y permanecemos confiando, nos levantamos y estamos en pie. Así que se hacen dos grupos acá. Los que confían en lo natural y nosotros confiando en el invisible. Aquellos que al final, después de ver todo el poder, la gloria, las riquezas que tenían y de las que estaban disfrutando, cayeron. Y nosotros, caídos, esperando la misericordia, esperando el favor de Dios, y al final siendo levantados y permaneciendo en pie. Así que mis amados hermanos, siguiendo la línea de pensamiento de los últimos mensajes y sabiendo que somos responsables de nuestras decisiones, le amonesto en esta ocasión en base a esta palabra. Tengamos cuidado. Aseguremos nuestra vida de que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Uno puede detectar cuando está dejando de creer, cuando la duda está causando un conflicto en nuestro interior. Uno puede descubrirlo. Uno sabe. Y hay muchos cristianos que quizás están en esa condición actualmente. Tal vez no necesariamente como miembros del Centro Cristiano de Fe, sino muchos cristianos en el sentido general, que sus corazones se han estado llenando de incredulidad, porque no entienden las circunstancias que vivimos, no entienden por qué se murió el esposo, por qué se murió un hijo, no entienden los padecimientos, no entienden por qué no hay respuesta de Dios. Y entonces la incredulidad con respecto a las promesas los lleva a dar ese paso de apartarse de Dios. Es que no entiendo, es que Dios no me responde, es que he clamado a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo va a utilizar las circunstancias, va a utilizar a las personas y va a venir en un ataque directo a nuestra mente para traer confusión, para traer incredulidad. Jesús habló acerca de que el malo viene para robar la palabra. Va a traer tribulación a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Pero ahí dice el apóstol Pedro que nuestra fe tiene que resultar que es algo más precioso que el oro, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Así que, amados hermanos, entendiendo que no nos conviene, como dijo el apóstol Pedro, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entendiendo que apartarse del Dios vivo es la peor decisión que un creyente puede tomar. Tengamos cuidado. Consideremos nuestra vida. Hagamos más firme nuestra vocación y elección, como dice el apóstol Pablo. O como también él mismo dijo, el que está firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado, hermano. Examinemos nuestro corazón continuamente, consideremos nuestra vida. No vaya a ser que estemos llenando nuestro corazón de incredulidad por estar oyendo más a las noticias, estar oyendo más a la gente, estar mirando más a las circunstancias, en lugar de mirar a la palabra, mirar a las promesas, mirar lo que Dios ya hizo en el pasado, lo que Dios ha hecho en el presente, en lugar de mirar las cosas espirituales. No vaya a ser que nos deslicemos y nos apartemos del Dios eterno. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento, que la luz de la palabra resplandezca. Ese siempre será mi deseo y mi mayor satisfacción, que usted camina con entendimiento de la voluntad de Dios y de la provisión que Dios ha hecho para su vida y del respaldo que usted tiene, sabiendo quién es usted en Cristo Jesús. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas
mis amados hermanos.